Comenzamos el año con la buena noticia del esclarecimiento del crimen de Diana Quer, el más mediático de los últimos años, según la propia Guardia Civil. Y es que los medios somos responsables de otorgar protagonismo a un caso sobre otros, debido a la situación familiar o a la del propio desaparecido. Pero escuchando la rueda de prensa del coronel de la UCO, me acordé de los casos de los desaparecidos extremeños que aún siguen sin resolverse, como el de Francisca Cadenas, Manuela Chavero o Benito Calvo, cuyos familiares tuvieron que encontrarse, o concentrarse, mejor dicho, a las puertas de la Asamblea de Extremadura el pasado mes de octubre para recordar su situación. Agradecería la resolución en estos casos tuviesen el mismo impacto mediático para que las investigaciones concluyeran como la de Diana Quer. Así lo esperamos con este nuevo año que empezamos, en el que esperamos contar noticias más amables que esta y que las heredadas del pasado año pasado. Así que feliz año nuevo, felices noticias nuevas. Esperamos contar en este tiempo de la picota, en este primer programa de 2018. Buenas noches, bienvenidos a esta edición número 705. Hoy están con nosotros Ruma Casillas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal el año nuevo? ¿Cómo lo has recibido? Bien, bien, bien. Yo siempre lo recibo en familia y tranquilamente, no salgo por ahí. Y eso eran otras épocas y otras edades. Ahora mismo yo lo celebro, ya digo, en familia y tranquilo y francamente bien. Aquí hay que celebrar Año Nuevo todos los días. Cada día que se levanta uno con vida es un día nuevo, así que... Totalmente. Fernando Valenzuela, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 bien. Pendiente del vestido de la Pedroche y luego Bueno, ha sido la noticia de Nochevieja. pasando Sí. luego en plan tranquilete. Bueno, tranquilo una parte de la noche, otra parte un poquito más divertida, más... En fin, haciendo de todo. Leonor Nogales, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Pues para que ¿Qué veas tal? la ¿Cómo lo has diferencia, pasado? yo con muchísimo trabajo, porque este año nos hemos juntado en mi casa, entonces mis hijas, mis yernos, mis hermanas, mis sobrinos, total, que nos hemos juntado una cantidad de gente, y siempre la anfitriona, aunque todo el mundo ayuda, pero la anfitriona lógicamente es la que no para, porque estás que nos falte esto, que nos falte lo otro, que ya que están en mi casa, que todo salga bien, que siempre ha salido, creo que muy bien. Y mis hermanas me dan la enhorabuena con las comidas, pero bueno, hay que estar muy pendiente y he trabajado mucho. Aprobado con laude, efectivamente. Y llegado una hora ya, pues deseando quedarte solo otra vez. Por la verdad que sí. ¿Para qué mentir? ¿Para qué decir lo contrario? ¿No? Es verdad. Pero cuando se va. Bueno, vamos a hablar en primera instancia, en crónica local, de la publicación que hoy se ha podido ver en el Boletín Oficial de la Provincia, en el BOP, sobre la convocatoria de la licitación para la rehabilitación y explotación del mercado de Calatrava de Mérida por un importe de 3 millones de euros. Son 2,5 millones más otro medio millón de IVA, que sufragará la empresa que se adjudique una obra cuya presentación de ofertas podrá hacerse hasta el próximo 29 de enero. La duración de las obras se estima en 20 meses y aunque el uso principal será como mercado, habrá también espacios para el ocio y la cultura, para la restauración y servicios complementarios. Según la portavoz del Gobierno municipal, ha dicho que los actuales comerciantes podrán tantear y estar en el nuevo mercado en igualdad de condiciones, pero teniendo prioridad ante otros. La concesión se estima por un periodo de carencia de 3 años y a partir del cuarto estará obligado a satisfacer al ayuntamiento un canon anual de casi 85.000 euros. A partir del sexto año, ese canon se actualizará con el índice de precios al consumo, con el IPC. La concesión de la construcción y explotación de la obra pública se otorgará por el plazo improrrogable de 40 años, según parece. Ya hay empresas que han mostrado su interés. Leonor, ¿qué te parece este contrato para la explotación y para la rehabilitación del mercado de Calatrava? Hombre, pues yo cuando he visto esta mañana el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, he visto que desde luego es un tema que se tenía muy avanzado. De hecho, se publica el anuncio el 26 de diciembre, en plenas fiestas, quiere decirse que es un tema que ya se tenía trabajado hace tiempo y bueno, pues viene a resumir lo que nosotros aquí precisamente ya habíamos hablado en esta tertulia, que se va a convertir en un espacio de convivencia entre comercio y cultura y ocio,
Y bueno, yo creo que es una aportación muy interesante. Creo que sí, que tendrá lógicamente mucha aceptación porque, bueno, pues será un motor económico importante y aparte de eso Mérida ya demandaba hace muchísimos años la mejor rehabilitación del mercado de Calatrava. Ahora vamos a tener la suerte de que se haga. Lo que pasa es que el plazo me parece un poquito largo, 20 meses, no sé si es lo habitual en obras porque yo no estoy acostumbrada a eso, pero a mí me gustaría que cuanto antes se terminara mucho mejor, ¿no? Luego, de alguna manera, lógicamente en el anuncio pues también se expone lo que va a ser los espacios del mercado. Por ejemplo, la zona central pues va a ser la actividad de ocio, de comercio, de restaurantes. Luego en la planta baja va a ser una zona de veladores y en lo que es la planta primera va a ser la zona comercial. Es interesante que también viene en el anuncio que no podrá haber ninguna actividad que genere música continuamente. Hombre, sí podrá haber una música ambiental, que me parece muy bien, pero una actividad de música continua no, que eso también pues es una cosa que me refiero, yo me imagino que será como una discoteca o una cosa así, ¿no? Y entonces pues me parece muy bien. La concesión también, como tú bien has dicho, es de 40 años, habrá una carencia. Una vez realizados los 3 primeros años de la empresa y bueno, a partir del 4.º año ya se empezará a pagar los casi 85.000 euros anuales y a partir del 6.º año lo que llevará será el incremento del IPC, ¿no? Luego dentro de, bueno, pues hay, en el anuncio, dentro de la licitación, hay temas interesantes como por ejemplo, bueno, pues será que habrá, pues yo que sé, se valorará la calidad arquitectónica del proyecto, que eso es interesante. Se valorará también si disminuye ese plazo de licitación, que es lo que yo decía que me parece un poquito largo. También habrá una serie de puntuaciones en la oferta por las mejoras que se hagan. En fin, que yo creo que el proyecto estaba muy avanzado y es una noticia muy buena para Mérida. Fernando Valenzuela, ¿crees que habrá licitadores? Sí, dice, vamos, en principio dice ya la concejala correspondiente que sí, que ya hay empresas que están interesadas. Pero un proyecto interesante, sin lugar a dudas. El que en una zona del mercado abierto, en el centro de la ciudad, un edificio muy bonito, catalogado, que dentro haya una actividad distinta a la que hay ahora. Digo distinta a la que hay ahora porque por dejación o por las razones que sean no tiene condiciones. Se va a mantener la actividad principal. Sí, pero claro, pero en otras condiciones. Complementada con otras y con otras condiciones que complementada con otros servicios. Efectivamente, de higiene y de todo lo demás. No digo que ahora falte del todo, pero bueno, la verdad es que era manifiestamente mejorable. Se nota que mi compañera Leo ha leído la licitación entera de la Diputación. El anuncio, sí. Entre otras cosas porque nuestro querido amigo don Miguel Valdés nos ha mandado un enlace, usted también nos ha mandado el enlace de manera para venir y estar informado, cosa que me parece estupenda. Bueno, yo destaco el hecho de que obras son amores y no buenas razones. Es decir, aquí en esta tertulia se ha hablado este año y años anteriores, porque ya llevamos algún tiempo. Tenía yo entonces la barba negra cuando empezamos y ya está hasta blanca. Pues se ha hablado del tema y de las conveniencias de no sé cuánto y tal, con otras legislaturas. Y la verdad es que, bueno, pues diríamos que como que Antonio se ha tomado en serio y está ahí ya. Es decir, es una realidad tangible. No falta más que las empresas, y me imagino que ahora mismo es un momento relativamente atractivo la inversión en Extremadura y concretamente en Mérida, que no faltarán de ninguna manera, ya han anunciado que las hay, empresas que aborden el proyecto, que lo paguen y que tengan esas contraprestaciones que se contemplan en la licitación, o sea, en el documento del BOP, del Boletín Oficial de la provincia. Entonces, quiero decir que es que eso ya está ahí, que otras veces hemos hablado de esto y que si no paga, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ya es una realidad. Con lo cual, el transformar eso y convertirlo, además compatible con otras cosas que hay en el centro de Mérida también, con la zona del Templo de Diana, con la zona del mercado abierto, claro, y no tienen por qué necesariamente hacerse una competencia. Yo creo que ahí funcionaría más una especie de imaginativa modernidad en el tema de aportación de ciertos servicios gastronómicos y tal, pero que difieran algo de, bueno, pues no vas a poner lo mismo que hay al lado.
¿entiendes? Que esa es cuestión también de imaginación por parte de aquellos que ocupen las distintas tiendas, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Entonces no tiene más que bondades, es decir, no los señores que están... Digo, voy a hacer un pequeño hincapié en el tema de tantear, que de tantear, es que mi amiga Josefina, que es la madre de mi cuñado, dice que cuando nos oye muchas veces, a veces dice, me gusta mucho cómo hablan, pero a veces no los entiendo. Bueno, pues el tema de tantear es que en determinada posición, por ejemplo, los linderos o los arrendatarios respecto del propietario de la finca, cuando decide venderla, tienen dos derechos. Uno de tanteo, que es el tantear que tú has dicho, y es ser preferente a la hora de adquirirlo, en las mismas condiciones de venta. Tanteo y retracto. Y retracto es, eso, el tanteo es antes de que se haya vendido, y retracto es si se ha vendido, si su consentimiento y su información, por derecho a que se deshaga esa venta y se haga con él. Entonces, yo creo que Josefina ha entendido el tantear de esta manera, ¿no? Un poquito mejor. Ruma, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece francamente bien que el proyecto salga hacia adelante, porque es lo que estábamos todos deseando, ¿no? Dice Leo que le parece que la concesión por 40 años, que le parecía un poco... No, el plazo de ejecución de la licitación de la obra, vale. 20 meses. Bien, perdón. Es que te había entendido que eran 40 años, y llevo 40 años, pues me parece una concesión de una obra de esta envergadura y demás, pues es un plazo razonable para que la empresa pueda... El empresario Riego y Ventura será el encargado, supongo, de aminorar ese plazo también, ¿no? Si quiere, sí, porque tiene ventaja. Si aminora ese plazo que tú estás diciendo, tiene ventaja, efectivamente, de puntuación a la hora de la licitación de... Vale, eso ya digo, me parece bien de todas formas, y el canon que aplican de los 85.000 euros y tal, pues me parece bien. Aquí hay una cosita que yo quisiera aclararla un poquito, porque puede dar lugar a malas interpretaciones. Bueno, interpretación distinta, y es que dice que el canon de los 84.552 se irá actualizando el canon cada año, aplicándose a tal efecto el índice general de precios al consumo. Yo creo que hay que matizar ahí una cosa, porque cuando hablamos de actualizar con el índice de precios al consumo, siempre estamos suponiendo en la subida, y hay que matizar, para que esa cláusula tenga vigor, hay que matizar que se actualizará con el índice de precios al consumo tanto al alza como a la baja. ¿Cómo se nota que eres experto en no, estos son hechos, y tú lo sabes, Fernando, ¿verdad? Sí. Era muy típico. Solamente se contemplaba la subida del IPC. Claro. El bueno lo tomaba como bueno. Claro. Es decir, el IPC, en función de que suba o baje el IPC. Claro. Entonces eso habría que matizarlo, porque me parece que las cosas hay que dejarlas claras desde el principio, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que lo que apuntaba Fernando, de que no tiene por qué ser un impacto negativo, sobre todo el comercio de alrededor de la zona y demás, porque se vayan a instalar allí nuevas actividades. Yo lo que creo es que tienen que ser una oferta diferenciada a lo que hay alrededor, Bien, es verdad que aquí hablamos de la modificación, se habla de la modernización del mercado, y siempre se habla mucho del tema de la hostelería, como si no hubiera más soluciones que el tema de la hostelería. Yo creo que hay más soluciones en el tema de la hostelería, porque yo creo que aquí en Mérida siempre estamos hablando demasiado del tema de la hostelería, porque están apareciendo cualquier cosa colectiva, ¡pum!, la hostelería. Fíjate la que se ha montado en el coso de la Plaza de Toros con el tema de la hostelería. Todos los centros se van montando en función a la hostelería. Yo creo que hay más cosas. Y además de que hay más cosas, porque tiene que ser una oferta diferenciada respecto, en calidad, en servicio, en todo, respecto a lo que está en el entorno que va a rodear eso, que es el centro comercial abierto, en una palabra, ¿no? Leo, ¿algún apunte más sobre el tema? No, yo pienso que el tema, pues nos hemos interesado todos en este tema, porque nos ha parecido una cosa muy buena para la ciudad de Mérida. Yo en cuanto que he visto en el boletín oficial de la provincia, lo que te he dicho en un principio, ¿no?, el anuncio de publicación, digo, madre mía, esto va que vuela, y a mí me parece pues fenomenal. Y nada, yo lo único que espero que consigamos acertar, que espero que sí, porque esto no es nada nuevo, o sea, para nosotros va a ser una cosa nueva, pero a cualquier ciudad importante que se precie, tú vas y tiene unos mercados de este tipo pues muy buenos, y yo creo que nosotros, ¿por qué no?, pues será igual y será un motor económico para la ciudad que buena falta nos hace.
bueno, del crecimiento turístico, evidentemente va a influenciar en que haya un número, espero que suficiente de ofertas, ¿no?, para licitar este contrato. Se lleva hablando muchísimo tiempo y si, bueno, se ha dicho ya que hay interés por parte de alguna empresa, entendemos que habrá más de un posible licitador, ¿no? Esperemos que sea así. Y vamos a hablar del balance que hizo el alcalde el pasado viernes, último día laborable del año, sobre su gobierno en este 2017. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que el posicionamiento de la ciudad como polo de empresas y el descenso del nivel de desempleo desde principios de legislatura en su gobierno. A la posibilidad de que el proyecto de la azucarera recale en la capital extremeña se une la fotovoltaica de 30 megavatios en la carretera de Alange o la de servicios industriales que se quiere instalar en el polígono El Prado. Por ello se ha mostrado, dice, orgulloso de estar en el camino de recuperar la vocación de la Mérida industrial que tuvo Mérida en los años 50 y 60 del pasado siglo. Respecto al desempleo, Osuna ha destacado que ha rebajado en Mérida, que se ha bajado, mejor dicho, en Mérida, en un 7,6% sobre las contrataciones, que han aumentado un 28%. El nivel de desempleo está actualmente en 7.108 desempleados, casi 1.350 personas menos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, respecto a noviembre de 2017. Otro de los puntos en los que Osuna ha hecho hincapié es el aumento del turismo en la ciudad, un aumento de visitantes que dice ha supuesto casi un 30% respecto de media respecto al año anterior, gracias a la promoción exterior de nuestra ciudad, apoyado en eventos como los festivales de teatro clásico, Semana Santa, Carnaval Romano, Emerita Lúdica o el Stone Music Festival. En cuanto a la situación económica del consistorio, ha destacado la importante reducción de la deuda municipal. Así ha señalado que la deuda heredada en junio de 2015 ascendía a 75 millones de euros y en diciembre de 2017 la deuda se ha reducido a 42 millones de euros. Esto es 33 millones menos de deuda, de los cuales en este último ejercicio de 2017 se ha reducido en 5 millones de euros. Y en materia de urbanismo, obras y medio ambiente, resalta la remodelación del Teatro María Luisa, la licitación de la que acabamos de hablar del mercado de Calatrava y el acuerdo alcanzado con los ocupantes de los puestos y la concesión del DUSI por 12 millones de euros. En servicios sociales ha destacado el incremento de ayudas y de la plantilla de trabajadores. Osuna también ha repasado otras áreas como son la cultura, educación, igualdad y diversidad, LGTBI, etcétera, en un extenso balance de casi una hora de duración de rueda de prensa. Fernando, a ver, es que ¿qué lectura haces del balance? Sí, verá, cuesta mucho trabajo, es algo que ha presentado él. Claro, presenta todo como, bueno, obviamente, no va a decir, no he hecho nada, he estado mirando las musarañas y tal, ¿no? Entonces presenta suponemos que en esta buenos semana datos. Los grupos de la oposición harán su lectura también del balance. Pero no lo he visto, y lógicamente a mí no me corresponde, no soy oposición, no me corresponde hacer la crítica. Tengo que hacer un acto de fe ciega, yo me tengo que creer estos datos, porque realmente no tengo con qué contrastarlo. Y los alcaldes, en muchas ocasiones, bueno, pues presumen de que han hecho esto y lo otro. A veces esas cosas surgen espontáneamente. Él no ha hecho la azucarera, tampoco se ha instalado todavía, ¿no? Sino que ha habido una oportunidad con unos señores que se han fijado en Mérida. Eso, bueno, pues muy bien. ¿Qué le corresponde a los dirigentes, al equipo de gobierno? Pues fomentar esas cosas, facilitarlas, como en parte se ha hecho también. Me agrada que las cosas vayan viniendo. Digo la misma frase de antes, obras son amor y no buenas razones. Se ha machacado 70.000 millones de veces el nombre del Cine María Luisa, Teatro Cine María Luisa. Bueno, pues ya está, ya se va a empezar. No sé la utilidad o no, eso ya es otra historia. Es decir, tenemos ya, no es como cuando inicialmente se quiso remodelar, hace 10 años o 15 o algo así, que a lo mejor tenía mayor aplicabilidad. No lo sé, oye, estos señores que están ahí, tienen todos los medios necesarios, pues lo examinarán, lo verán y verán la utilidad y la conveniencia. No lo sé, tampoco parece ser que había demasiado dinero, no sé si será un lavado de cara o será una auténtica remodelación, tampoco lo sé. Lo de la fotovoltaica, pues lo mismo, idem, es decir, unos señores quieren tal y se instalan ahí y les parece oportuno instalar el tema. Yo me fijaría más
en el lugar de qué se hace, sino cómo se hace. Es decir, la actitud de mis gobernantes. A mí me parece que es interesantísimo que se tenga en cuenta la opinión de la oposición, porque al fin y al cabo son parte de ese gobierno. Y me gusta que se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos. Porque, no sé, por ejemplo, qué sé yo, cuando se ha remodelado la Plaza de España, bueno, pues ha sido más bien un criterio unidireccional de Antonio Rodríguez Osuna. Hay mucha gente incluso que hemos opinado que aquel modelo no nos agradaba. Aunque, por ejemplo, qué sé yo, pues se tiene suficiente atención a la limpieza de la ciudad, no sé, porque el otro día un amigo me dice, Fernando, vosotros nos quejáis y tal, digo, si no nos quejamos es porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero si hay que decir lo que sea, yo no tengo un compromiso, yo particularmente no tengo un compromiso con absolutamente nadie. Y este amigo me habló concretamente de la calle Calderón de la Barca. Dice que los tocones de los árboles que cortaron sirven de papeleras y no sé cuánto y no sé qué. Bueno, pues yo lo mismo que digo, que me parece oportuno, las cosas que se está haciendo, me parece oportuno que se tenga ojo en todos sitios y se vea y se modifique en beneficio de los ciudadanos, de los que tenemos que convivir en la ciudad, todo aquello que nos facilite la vida y nos contribuya a nuestro bienestar, señor director. Ruma. Bueno, pues estoy bastante de acuerdo en lo que dice Fernando, en casi todo, en casi todo lo que dice Fernando. Y digo que efectivamente los hechos se preparan, no queda la menor duda, y cuando se presenta el balance público es un balance para echarse flores, no para otra cosa, porque para tirarse piedras no sale ninguno a decir otras cosas. Echarse flores. Que esas cosas se hayan conseguido por la gestión de los gobernantes o que sean como consecuencia de otras cosas, yo creo que lo de la azucarera sí sale, lo de la fotovoltaica, el que puedan venir más empresas y tal, es una consecuencia que no podemos perder de vista. Yo creo que todo eso es consecuencia de que la crisis económica se está superando, la ciudad está arrancando y como se está arrancando otra vez económicamente, Mérida tiene la suficiente fuerza en su llamada como para despertar la atención de empresarios y demás, y puede que algunos vengan por estas circunstancias más que por lo que luego lo esté, claro, hombre, bien. claro, y que se le concedan los beneficios que haya que concederse para que todo salga hacia adelante, eso no cabe la menor duda, pero digo que muchas veces son consecuencias de un poco de un tirón general de las cosas, y que Mérida tiene una situación determinada y unas capacidades determinadas que puede y debe ser foco de atención de los empresarios, y eso es una de las consecuencias que yo veo aquí. Y otra cosa de lo que estoy de acuerdo con Fernando es de que yo creo que hay unas pequeñas cosas, o grandes cosas, pequeñas cosas, que nos hace a los ciudadanos la ciudad más agradable, que es el día a día, y el día a día, al margen de la situación económica del ayuntamiento, es el día a día de hacer la ciudad más agradable, es ver la ciudad limpia, cosa que no la vemos efectivamente, es un desastre, la limpieza en Mérida es un desastre, y lo digo y lo mantengo, y sobre todo en la zona centro, la zona más turística es la peor de todas, además. Yo creo que, aparte de que no se vigila, no se hace la suficiente limpieza, ni los ciudadanos tampoco colaboran con no ensuciar demasiado, hay una cosa que es fundamental, y es que cuando se hizo, se renovó prácticamente todo el pavimento del centro y demás, se cogieron un pavimento, una calle, que es absolutamente fatal para la limpieza, o sea, porque son unos bloques totalmente porosos, sucios ya de antemano, feos y sucio el piso, y porosos. Cualquier gota que caiga allí de lo que sea, quedará una mancha perenne. Y eso ha generado que hay muchas calles que están todas llenas de suciedad, manchadas, porque es que no se pueden eliminar. Son un material poroso que está ahí incrustada la mancha. Y eso yo creo que fue un error, cuando se eligió aquel pavimento determinado. Son placas grandes que no tienen argamasa entre ellas y a veces... Bueno, eso es la placa, Fernando, pero eso es la placa, pero yo me refiero también no solamente a la placa, sino lo que es el bloque, que es del tamaño de un adoquín, que van encajados, son grises y rojos horrorosos, pero que además son absolutamente permeables, o sea, se manchan permanentemente, y todo eso no facilita nada, pero a pesar de eso, la suciedad es visible.
no se limpia lo suficiente. Aparte, vuelvo a insistir, de que hay también los ciudadanos en muchas zonas donde los ciudadanos tampoco colaboran en que esté más limpio. Para el ciudadano eso se ensucia demasiado, no se atiende. Eso, como no se atiende, ¿qué digo yo? No se atiende la circulación, la ocupación de las calles, es decir, el ayuntamiento que se preocupe de que las ordenanzas municipales se cumplan en todos los sentidos y nos hará la vida algo más agradable, pero las ordenanzas no se cumplen, ni en la circulación, ni en la ocupación, ni en la limpieza, ni en muchas cosas, y yo creo que eso es lo fundamental que tendría que preocuparse la alcaldía. Leo, la lectura del balance. Bueno, yo reconozco... De la limpieza, digo, por no entrar en el mismo Lo que tema. han dicho mis compañeros, yo cuando veo este tipo de balances me hace mucha gracia, porque he conocido balances a todos los niveles. Se hacía balance en la Asamblea de Extremadura, se hace balance en el Ayuntamiento, se hace balance en la Diputación Provincial de Badajoz, y efectivamente se va pues a temas generales, cuando lo importante para una ciudad, tenéis toda la razón, es el día a día, es el que la ciudad esté limpia, es el que las vías sean de fácil circulación, que no se abuse de esa doble fila de vehículos, que se abusa en grandes vías de Mérida, digamos, Marquesa de Pinares, digamos, Avenida de Juan Carlos I, en fin, por decir algo, vamos, que podríamos hacer un relato que aburriríamos, bueno, no aburriríamos, porque desde luego el ciudadano que nos escuche dirá, tienen más razón que un santo con lo que están diciendo, porque es que es verdad, ¿no? Entonces el día a día es muy importante. El que se traigan empresas, por supuesto, importantísimo, porque es un motor económico para la ciudad, pero bueno, empresas se espera que vengan ahora, como es la azucarera, y se trajeron también anteriormente, porque a Mérida también han venido empresas importantes en legislaturas anteriores, no gobernadas por el Partido Socialista precisamente, y hay que reconocerlo porque esas sí vinieron. Vino fábrica de biomasa, se aumentaron empresas en el polígono del Prado, se hizo la terminal de Renfe, que para mí eso fue un logro importantísimo en la legislatura anterior, porque creo que era muy importante el que la mercancía, claro, la de San Lázaro, porque la mercancía, ese intercambiador que se hizo, la mercancía de Mérida ya tenía una salida de Mérida, de lo que se traía a Mérida por el sitio que tiene Mérida. Vamos, es que yo cuando os he hablado otras veces de la plataforma logística de Badajoz, me parece muy bien, pero desde luego, me parece muy bien. Si es en detrimento de Mérida, no me parece bien, porque la ubicación perfecta, desde la época romana y anterior, ya era la ciudad de Mérida. Pero bueno, quiero decir que empresas ha habido que se han instalado en la ciudad y posiblemente que vendrán, pues fenomenal. O cuando se habla, el alcalde, del desempleo, bueno, el desempleo a mí me parece muy bien que mejoren los datos, porque es lo que se necesita, empleo para mucha gente, sobre todo para nuestra juventud, que es la generación mejor preparada de la historia y que por desgracia son los que tienen que andar penando en trabajillos de mala calidad o en darse de alta de autónomos que luego no tienen ni para pagarse lo que eso cuesta y se tienen que volver a dar de baja, en fin. Y aparte de eso, el empleo, vamos, es una competencia de la Junta de Extremadura, que quizás quien haya que decir, oye, que esto va fenomenal, se lo tendremos que decir a la Junta, no a la ciudad, porque no es una competencia municipal. Además del desempleo, otros temas, deuda. Yo es que cuando se habla de deuda, os lo digo francamente, es que esto es, cada uno dice una cosa. Yo recuerdo, cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Mérida, en la legislatura, nosotros llegamos, me refiero al Partido Popular, que yo participé en ese gobierno como concejala. Entonces yo recuerdo que cuando llegamos, el ayuntamiento está en bancarrota, esto está fatal, aquí tenemos que trabajar muchísimo, hay que hacer una reducción de gastos, hay que aplicar la ley de racionalización que había sacado el gobierno en el año 2012 hasta los últimos extremos, en fin, yo en personal no podéis imaginaros, yo conseguí, haciendo un estudio pormenorizado de todo el gasto de personal del ayuntamiento, de puestos que había que estaban creados y no estaban cubiertos, por lo tanto el dinero figuraba ahí como partida presupuestaria, en fin, bueno, en personal se tuvo que reducir mucho, y no solo a nivel de personal, en el resto de competencias municipales no sabéis lo que se trabajó, y de pronto nos dijeron, vamos fenomenal, ya estamos prácticamente en un equilibrio presupuestario, estamos estupendamente. Y yo me lo creía, y ahora resulta que estoy escuchando, es que tenemos una deuda de tanto, deuda habrá habido siempre, ¿no? Que se ha mejorado un poquito de deuda, bueno, pero a lo mejor se está gastando por otro lado y no se ha dicho. En fin, que quiero decir que estos son brindis al sol, a veces, que se hacen desde todas las administraciones públicas, y claro, hay que, bueno, pues primero hay que decirlo para que los ciudadanos lo entiendan.
que es lo que nosotros estamos haciendo, es decir, que una ciudad lo que necesita es el día a día, es fundamental. Y también os digo otra cosa y no quiero dejar que se me pase y se me olvide. En turismo, Mérida, si verdaderamente nosotros apostamos por el turismo en la ciudad de Mérida, hay que trabajar mucho por el turismo. Os voy a poner un ejemplo, y lo digo a quien proceda, que intente solucionarlo. Estoy harta de ver muchísimas farolas de la ciudad de Mérida con unas flechas que lo mismo te anuncian una farmacia, como te están anunciando un bar, como te están anunciando el de los pollos asados, como te están anunciando... Eso para una ciudad eminentemente turística como es la ciudad de Mérida, pues francamente da un aspecto muy lamentable. Se tendría que revisar lo que es todo lo de las calles, efectivamente la cartelería, y ver de qué manera se puede poner todo, y desde luego desde las flechitas esas en las farolas, eso hay que eliminarlo. Primero porque además la ciudad necesita ingresos, ¿se paga por eso? No. Y segundo es que aunque se pagara, es una aberración como una ciudad tan bonita como Mérida está tan degradada en ese tipo de zonas. Y lo último que digo, los contenedores, que por favor que esos contenedores, ya que Mérida está tan sucia, se intente buscar un plan de obras o acogernos a lo que sea para que sean... Eso se presentó la semana pasada, se van a empezar a cambiar. Pues menos mal, porque vamos, lo del soterramiento de los contenedores... Sí, se van a empezar a cambiar la semana pasada. Yo no estuve. No sé por qué pensé. No fui concejala de urbanismo. De urbanismo, pero bueno, que yo verás. Pero al fin y al cabo estáis diciendo lo mismo, cumplimiento de las ordenanzas. Sí. Pero una reflexión que hago al respecto, porque parece ser que lo que el balance y tal es como que si fuera la cáscara o lo que fuera. Yo me gustaría también conocer el balance de qué tiempo se tarda en conceder una licencia de obra. ¿Cómo se atiende una denuncia que se haga respecto de los ruidos? Eso entra en el día a día. A mí eso me gustaría escuchar eso, un balance de eso también, que me imagino que eso le corresponderá a la oposición, hacer ahora el contrabalance, para, aportar luz. Eso corresponde a todos, porque el que gobierna, lógicamente, quiere salir, bueno, pues como hacían los romanos, pan y circo, o sea, y te sale diciendo y todo, fenomenal, pero también para ello, como bien dices tú, está la oposición. Entonces, la oposición, primero, presentando iniciativas, que hay muchas veces que brillan por su ausencia porque no se presentan, y segundo, pues, si ves que la labor del gobierno no es la esperada, o ves que tú consideras que puede ser un perjuicio para la ciudad, tienes que estar ahí dando el callo y tienes que trabajar. Claro, tienes que presentar iniciativas. Leo dice, no presento ninguna iniciativa porque como no salen ninguna, están todas para atrás, y yo creo que la obligación de la oposición es presentarla aunque no salgan. Hombre, por supuesto y que haya debate sobre lo que ellos presentan, para que precisamente se popularice y se haga ver a la ciudadanía el trabajo que se está haciendo. Te digo una cosa, que si la oposición no trabaja, para el gobierno, vamos, es una legislatura comodísima, porque si no tiene a nadie que le esté tirando de las orejas y que le esté diciendo, oiga, que usted tiene Mérida sucia, oiga, que usted el turismo no lo cuida, oiga, que si no hay nadie que esté diciendo eso y que ponga el dedo en la llaga, pues claro, así nos va. Es que yo creo que alguna vez se incentiva la oposición de presentar ciertas mociones, porque como la ley de régimen local favorece extraordinariamente las atribuciones, mucho más del alcalde que del pleno. Algunas son preceptivas y tienen que ser por pleno. Recuerdo que cuando se trató el tema de la plaza, de los kioscos, pues presentaron ciertas mociones y se aprobaron con mayoría, porque claro, como el PSOE no tiene mayoría, pues la mayoría de los demás presentaron ciertas mociones en contra de alguna decisión. Y claro, como no estaba contemplado, era simplemente una moción que no... informativa y punto. Y entonces diría, pues, ¿para qué la vamos a presentar si luego no se va a hacer caso de nada de ello, no se va a cumplir con eso? Bueno, pero hay muchas iniciativas. Como labor, como labor de desgaste, la propia oposición debe presentarla. Visibilidad, ¿verdad? No, además es que, vamos a ver, ese tipo de trabajo es el que te da la posibilidad de poder salir a los medios de comunicación, de poder decirle al ciudadano que aquí te ha puesto en oposición. Tú le puedes decir al ciudadano, yo estoy en oposición, pero esto no se está haciendo bien. ¿Cómo se puede hacer así, así y así? Claro, y tú eso se lo explicas al ciudadano. Y ese ciudadano que te ve, que está un día y otro día machacando y estudiando y trabajando y presentando iniciativas, es el que te lo va a agradecer votándote en la siguiente legislatura. Ahora, si ve que es una oposición que está dormida en el tiempo, sin motivación y sin hacer absolutamente nada, pues lógicamente el ciudadano dice, pues me quedo como estoy.
A ver, porque ¿qué va a hacer? Bueno, nos tenemos que ir de un balance a otro. Pasamos del Ayuntamiento al de la Junta de Extremadura. Menos mal que no hemos analizado el de Diputación y la Asamblea. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este sábado un modelo territorial en el que los ciudadanos y las ciudadanas, ha dicho, se sientan iguales en cualquier lugar de España y que tributen las personas y no los territorios. Dicen que defienden un modelo territorial en el que todos sepan que se está reivindicando en Extremadura una financiación que permita a la comunidad hacer frente a la salud de las familias para mejorar sus condiciones, de la educación de los hijos con la mejor calidad o la lucha contra la dependencia. Vara ha dicho que un sistema de financiación debe permitir también trabajar en favor de las personas con discapacidad y permitir el acceso libre y completo a la cultura, así como a todas aquellas cosas que son servicios públicos absolutamente necesarios e imprescindibles para los ciudadanos. Ruma, lo del modelo de tributación, ahora que es una de las asignaturas pendientes que parecía se iba a haber hecho en 2017 y que ahora pasa al capítulo del debe en el 2018. El modelo de la tributación, entiendo, bueno, primero, esto hay que dejar perfectamente claro que lo que dice el presidente tiene razón, es decir, no tributan los territorios, tributamos las personas, por lo tanto, eso de las balanzas fiscales territoriales es un cuento chino, Es un cuento chino porque la realidad es que se tributan las personas. A ver, Fran, si tú fueses un potentado, ojalá no fuese, y tú tributarías en función a tus ingresos, a tu dinero, y tributarías donde estuvieses. Si tributas en Extremadura, tributarías exactamente igual que si estás en Cataluña o en Andalucía. Es decir, porque estás tributando tú, no el territorio donde tú estás viviendo. El territorio no es nada. El territorio lo conforman las personas. Entonces, por lo tanto, eso es fundamental. Luego, que el sistema de financiación de las comunidades autónomas se está quejando todo el mundo y evidentemente habrá que modificarlo, habrá que buscar otra solución distinta, pero yo noto una cosa bastante importante, y con esto no quiero quitarle la razón a Fernández Vara, pero sí noto que se quejan del modelo de financiación, y hay que recordarles que el modelo de financiación que se quejan ahora todos, prácticamente el modelo de financiación que existe, se aprobó por unanimidad y se aprobó bajo el mandato de Rodríguez Zapatero. El que existe lo aprobaron los socialistas con Rodríguez Zapatero. Luego, y ahora son los que más se quejan. Es decir, mire usted, efectivamente creo que no le faltará razón para quejarse, pero bueno, que hay que fijarse en todo. Es decir, todavía si se hubiesen aprobado con sus votos en contra, porque los hubiese incentivado otros partidos políticos distintos y tal, se entendería más todavía la protesta. Creo que la queja, Ruma, y sigues ahora, que es que porque se contemplaba en aquel documento también una revisión en cierto tiempo, y ese tiempo ha pasado. Es decir, que ese modelo de financiación se contemplaba, que debía ser revisado, ha transcurrido el tiempo y no se ha tocado. Vale, estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que eso tenía que haberse revisado y no se ha revisado. Pero aquí no se está hablando de revisar el modelo, se está hablando de cambiar el modelo. De cambiar el modelo porque nadie está de acuerdo, nadie está de acuerdo. Los que estaban en principio antes de acuerdo ahora ya no lo están, porque las circunstancias han cambiado, porque las circunstancias económicas han variado completamente y entonces todo eso ya no nos vale con lo que habíamos tenido antes. Pues bien, habrá que cambiarlo indudablemente, pero siempre y cuando no se perjudique a nadie, es decir, todo lo que sea. Y vamos a ver otra vez lo mismo, y yo creo que eso es importante decirlo, porque ahí tenemos la mosca tras la oreja, como se suele decir muchas personas, a ver si es que vamos a modificar ciertas cosas, como vamos a modificar modelos de financiación, como se pretende modificar también ciertas partes de la Constitución y tal, para quedar contentos a las catalanes, solamente para eso. Y vamos a ser sensatos y a decir, hay que modificar, será para beneficiar a todos y para hacerlos más igual a todos, no para que algunas partes, territorios o personas determinadas tengan ciertos privilegios. Leonor.
Hombre, efectivamente, bueno, lo que dice el presidente de la Junta, por supuesto que lleva razón, porque es que además el IRPF, quienes tributamos somos las personas, ¿no? Y yo considero que es un impuesto directo, personal, progresivo, en fin, es periódico, lo hacemos todos los años. Entonces, con los impuestos indirectos también tributamos las personas, porque sí, tú cuando pagas IVA, estás pagando tú, no lo estás pagando la ciudad de Mérida, ¿eh? Entonces, en ese sentido, y como bien ha dicho Ruma, y además él es un gran experto, pues lógicamente es un de Zapatero, que desde luego se le puso a la ley una serie de principios que iban a ayudar, o se esperaba que ayudaran, a que hubiera un equilibrio y un principio de corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas. Claro. Ha apuntado Fernando, sí, pero tenía que haber unos años de ajuste. Efectivamente, eso también estaba contemplada en la ley, que se llamaba la mejora de dinámica del sistema. Entonces, en esa mejora de dinámica del sistema, lo que se trataba era de hacer esos ajustes cuando se veía que se estaba desajustando un poco el principio de corresponsabilidad. Yo, donde sí creo que quizás habría que trabajar un poquito más, es en la parte de transferencia del Fondo de Garantías de los Servicios Públicos. El dinero que transfiere el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, para que la gente nos entienda. Yo no soy una gran experta en temas de economía. Cualquiera me puede dar sopas con ondas porque desde luego no es mi profesión, pero sí tengo que decir que cuando tú estudias una ley y la ves, pues claro, echas en falta algunas cosas y observas que hay desequilibrio. Yo había notado algo en esas transferencias del Fondo de Garantías de Servicios Públicos fundamentales, como por ejemplo hay unas variables y una ponderación. Las variables por las cuales se transfiere dinero, pues tenemos a población, a superficie, a dispersión, según edad, población protegida según edad, mayores de 65 años, niños de cero hasta ya adolescentes, 16 años, en fin. Dependiendo de las características de cada comunidad autónoma, el Ministerio de Hacienda nos hace unos ingresos de dinero. Pero claro, yo por ejemplo, ahí veo que sí tendríamos que trabajar para que esos ingresos fueran un poquito diferentes a como son, porque a mí me llama mucho la atención. En cuestión de población, bueno, pues se transfiere el Ministerio de Hacienda de ese fondo de garantía un 30% a quien más población tiene, con lo cual irá un 30%, pienso yo, a las comunidades con una población grandísima. Sin embargo, por superficie de la comunidad autónoma, por eso solo va un 1,8, qué casualidad. Nosotros que tenemos quizás de las superficies más grandes como comunidad autónoma, no hombre, las hay mucho más grandes que nosotros, pero tenemos una gran superficie, pues ahí yo veo que hay un desequilibrio grandísimo en comparación con la población, o la dispersión geográfica, que siempre he escuchado, es verdad, siempre he escuchado yo que se debería abordar el tema de la dispersión geográfica. Claro que sí, es que nosotros tenemos un pueblo aquí y otro pueblo a lo mejor a 50 kilómetros o a 100 kilómetros de ciudades importantes, y esa dispersión geográfica solo se le valora un 0,6%. Entonces yo eso lo considero poco, que la dispersión solo sea un 0,6%. Lo que os he dicho, mayores de 65 años. Lo que conlleva, por cierto, que se encarezcan los servicios. Hombre, por supuesto, y el transporte y el gasto. Mayores de 65 años, solo aporta el Ministerio de Hacienda un 8,5% a mayores de 65 años. ¿Qué es Extremadura? Extremadura, por desgracia, somos una comunidad autónoma donde la gente joven ha tenido que irse fuera para poder trabajar y buscarse la vida, y sin embargo han quedado las personas mayores, que tenemos un índice de personas mayores muy alto, con lo cual, lógicamente, por lo que es las personas mayores, recibimos muy poco dinero, y si es en niños de 0 a 16 años, pues también nos está pasando que tampoco recibimos tanto. Entonces yo creo que ahí sí que se tendría que trabajar por quien corresponda, que desde luego son los políticos que nos están gobernando. Sí se tiene que trabajar y se tiene que, bueno, pues que intentar reunirse, bueno, pues me imagino que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que hay en el Gobierno del Ministerio de Hacienda, y cada comunidad autónoma tiene que aportar, y ahí sí que se tienen que atar los machos, los políticos extremeños, y dar la cara, y como decía mi padre, mandar políticos, vamos, que le sepan contar los dientes a un perro rabioso, que vas a ver cómo a eso no los engañan, claro. Fernando,
A ver, el balance que hace Guillermo Fernández Vara hace tocando todos los temas de actualidad, bueno, de actualidad y de necesidad. Es decir, aboga porque tengamos una financiación, y por eso establece lo de la financiación, recalca el tema de que tributan las personas en los territorios, porque como territorio pues estamos arreglados, 1 millón y pico de habitantes y que es deficitario, es decir, nosotros, Hacienda nos paga a nosotros porque no producimos suficiente para pagar a Hacienda, ¿no? Entonces tenemos el titulillo de subvencionados. Entonces hace una revisión que necesita una financiación suficiente, en definitiva todo es dinero, una financiación suficiente para educación, lo dice de una manera, para sanidad, luego pues para el tema de dependencia, repasa el tema del tren, el espíritu del 18 de noviembre, se acuerda de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, se acuerda necesariamente de la unidad de España, de que obviamente pues tenemos que, es decir, que hace el balance de todo aquello que realmente pues está en la vida y en el ánimo y en el espíritu de todos los ciudadanos, ¿no? Por cierto, han montado un pollo en el Twitter con el tema de decir la mujer no se muere, la mujer la matamos los hombres. Y en Trump ha salido un montón, claro, ha generalizado. Muchas mujeres diciendo el hombre de mi entorno no matan a nadie y son respetuosos, y otros, bueno, mire, yo no soy del tipo de hombre que usted. Fernández Vara, pero textualmente, no se mueren las mujeres. Quizás en su disculpa habrá que decir que la generalidad, lo que te está claro, demostrando es sí. que se cometen tantos abusos contra si yo la tuviera mujer. que poner un poco señalar en el aspecto es aquellas personas que se dan por aludido, que como decir, vamos, no a generalizar, no quiero decir que todos los hombres matemos a la... Claro. Entonces, yo creo que esa expresión como mínimo es desafortunada. Bueno, pues seguramente, porque si no... Debe estar más matizada que no claro, hay hombres, con esa generalidad. Claro, bueno, pero decir, quizás hay hombres se ha que hecho matan como a las manera de mujeres. discriminación ¿Entiendes? hacia la situación, como hablar de este tema favoreciendo una Pero yo creo una cosa, Leo, situación y es que está demostrada porque, oye, ¿cuántos hombres mueren a manos de sus mujeres? Muy poquito, muy poquito. Ya, Sin sí, embargo, eso es que está hay que hacer claro. algo, porque es que cada vez hay más. Ya, quiero decir, Claro, Leo, yo yo no quiero decir nada más que yo creo que los políticos, cuando hacen declaraciones de lo que sea, deben de ser lo suficientemente cautos para hacer declaraciones matizadas, no lanzar generalidades al aire. En este sentido o en otro, es lo que me estoy refiriendo. No es otra cosa. Sí, es que yo si lo he te sacado a entiendo. colación porque lo había visto en algún medio. Y entonces, claro, pues bueno, pero es que esto, en definitiva, esto se reduce al tema de financiación, tema económico. Sí. Tema económico que no está conforme la Comunidad Valenciana de su financiación, no está conforme la Comunidad Andaluza con su financiación. Los catalanes dicen que no financian. Bueno, Madrid es la que no se queja y tiene posiblemente la mejor situación económica y financiera de todo el país. Baleares, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues la sede de las grandes empresas están en Madrid, ¿no? Es cuestión todos los servicios de centrales. reparto de dinero. Pero es que me imagino que el señor ministro de Hacienda, yo sí, me gustaría contentaros a todos, y contentaros a todos, daros mucho más dinero, pero la situación macroeconómica, ¿cuál es? Pues que debemos todo el PIB, debemos 1 billón de euros, que es todo lo que producimos al año todos los españoles. Entonces no podemos hacer mucha virguería. Yo también con Europa, controlándonos, porque gasta cualquiera. Y mientras más gastas, bueno, pues mejor eres. Claro. Para el respeto a los ciudadanos, pero tú tienes que gastar en función de, no puedes extender el pie por más allá de donde está la manta, según nuestras capacidades y nuestras posibilidades económicas. Y entonces me imagino. Y es verdad que luego, a la hora de reunirse para las reuniones de política financiera, pues cada uno aporta el argumento que más le conviene y claro, las fuerzas no son todas iguales. La fuerza que puede tener en un momento determinado en esa reunión el consejero de Economía de Cataluña o el consejero de Economía de Valencia, a lo mejor no tiene la misma fuerza que puede tener el consejero de Economía, la consejera de Economía de Extremadura. Bueno, no creo que se mida por eso de la intensidad. Lo digo porque la consejera de Extremadura es la presidenta de la Comisión para la reforma de la reforma fiscal. Me refiero porque, por ejemplo, si en Europa tú ves que se reúnen los países, de los 27 países hay algunos que tienen más poder de alguna manera que Francia, Alemania y tal. Bueno, pero el caso es que utilizan sus argumentos que más les convienen. Entonces, en nuestro caso, pues la dispersión, no puede ser que utilicemos el argumento de la población porque somos 1 millón de habitantes. Entonces la dispersión
el territorio, claro. Entonces, hay que darle, yo le doy la razón a Fernando en lo que está diciendo en cuando tú has dicho, bueno, es que la consejera de Economía y Hacienda de Extremadura es la presidenta y desde luego, vamos, yo no voy a dudar en ningún momento de su capacidad porque es magnífica, la conozco personalmente, pero sí quiero decirte que todos los temas, antes de ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, me imagino que en el Congreso de los Diputados además se está trabajando en comisiones y en esas comisiones influirá mucho, que es lo que yo creo que a lo que tú vas, influye mucho la representación política que se tiene. Hay grupos que tienen mucha representación política y otros que tienen menos, o sea, hay más diputados de grupos en el Congreso de unos partidos que de otros, y de unas comunidades que de otras sobre todo, y Extremadura a lo mejor tenemos pocos y encima, bueno, pues los pocos que tenemos no pían, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Y sí, claro, luego ¿qué pasa? Que todos esos temas que se ven en comisiones pues ya van a el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que me imagino que será, por lo menos antes yo he conocido que era una vez al mes, al igual que en otras comisiones, en sanidad, en cultura, tal, y ahí ya se ve quizás el trabajo de todas esas comisiones se lleva ahí, ¿no? Entonces la representación es importante y a lo mejor nosotros, por desgracia, tenemos una representación pequeña y si además de pequeña hay pocas aportaciones, como tú bien has dicho, pues claro, lógicamente. Es que hay que reconocer que las características de nuestra comunidad son tan especiales que en principio y esta situación nosotros seríamos siempre deficitarios con nuestros propios impuestos, con nuestros propios ingresos, siempre seremos deficitarios porque tenemos un territorio amplísimo, porque tenemos escasa población, porque la población encima es muy dispersa, todo eso es muy caro y alguien tendrá que equilibrar ese déficit que tenemos, no porque nos hagan ningún regalo, sino porque a todas las personas que viven aquí tienen el mismo derecho a que se les den los mismos servicios que a otros en otros sitios. Claro, pues entonces habrá que complementarlo. Lo que pasa que la reforma de la financiación de las comunidades autónomas también tiene unas partes bastante relativas, es decir, por ley, el gobierno, el Estado tiene cedida, tiene contratado con las distintas comunidades la corresponsabilidad fiscal, es decir, yo les cedo a ustedes impuestos para que ustedes gestionen sus ingresos, yo lo único que haré será complementarlos, es lo que hay que buscar, complementarlos, los ingresos que ustedes recaudan con los tributos que yo les cedo o los que ustedes imponen, yo los complemento. Pero ¿qué es lo que ocurre en el fondo? Que aquí todo el mundo lo que quiere es decir que recaude otro, que es lo impopular, que es lo fastidioso y que a mí me dé el dinero para gastarlo, que es lo popular. Entonces nadie quiere utilizar la corresponsabilidad fiscal haciendo figuras impositivas determinadas propias, incrementando o no, o modulando o no los impuestos cedidos, es decir, porque prefiero que los recaudes tú y me los des, que yo los gasto, que además es lo que me da popularidad, no gastarlo. Ese es uno de los temas fundamentales por los cuales se viene hablando tanto sobre el famoso impuesto de donaciones y sucesiones, que es un impuesto que dice, no, el Estado, que recaude el Estado nos lo dé a nosotros. No, mire usted, ahí lo tiene usted. Con las revisiones del catastro. Bueno, ahí usted lo tiene usted sabrá lo que tiene que hacer con él, ¿no? Claro. Veremos en qué queda esto al final, ¿no? Sí. Si al final hay reforma fiscal o no. Pero al final estamos en la misma situación macroeconómica que cualquier región. Comentamos antes de entrar precisamente en plato el hecho de que Tabarnia, algo que ha parecido o que ha amanecido como una broma, ya se está imponiendo como algo serio, ¿no? Y ya se está hablando de que dentro de la propia Cataluña hay territorios, que es esta figura un poco cómica de Barcelona, de Comunidad Autónoma de Barcelona y Tarragona, que tiene una balanza fiscal deficitaria con respecto al resto de las provincias catalanas, ¿no? Este mismo terreno, esta misma política que ellos aplican contra nosotros, se la pueden aplicar ellos dentro de su propio territorio, ¿no? Aquellos que claman por lo subvencionado, ¿no? Que estamos en Extremadura. Claro, tanto la provincia de Lérida como la de Gerona son las dos provincias donde tienen un ingreso per cápita más bajo que en el resto de las otras dos provincias catalanas, es decir, allí la gente es más pobre,
que en lo que estaban denominando tabarnia. Por eso los de tabarnia dicen, no, esto es para nosotros. Como decía uno aquí, si seguimos por ese camino, yo me voy a independizar de la comunidad de vecinos de mi casa, ¿no? Totalmente. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, la atención a todos ustedes y emplazarles a una nueva edición de En la Picota. Será mañana miércoles. Agradecer también a nuestros picoteros de los martes que hayan estado hoy aquí en esta primera tertulia del año 2018. Leonor, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Que te traigan muchas cosas a los Reyes. Y que vengan muchas como esta. Fernando Valenzuela, lo mismo. No sé si has hecho la carta o no. Sí, estoy muy desilusionado con los Reyes, así que Sí. no sé qué pasará. Bueno, a lo mejor hay sorpresa. Ya nos contarás la próxima semana. Hazte A un ver qué poco más tal. monárquico, hombre. Ruma, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Perdónenme, es que hablando de la monarquía anoche en un programa determinado de televisión nacional, escuché una frase muy graciosa, no sé si lo viste, estaba la madre de Ay, la Pastori, la niña Pastori, fue fenomenal. que estaba en lo del Resting Osborne este, ¿no? Sí, Entonces sí. dice la madre, una de las veces le dice que le dijo a don Juan Carlos, es usted el mejor rey de España, y el otro dijo, es que nada más estoy yo solo. Es Eso es verdad, buenísimo. verdad. Buenísimo, sí, es verdad. Bueno, no creas, ¿eh? Te voy a decir una anécdota que yo he tenido también hace ya unos años, una asamblea de una cadena de radio en Barcelona, en la que asistió Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, ¿no? Y uno de las directoras, entonces era andaluza, llamó a sus hijas para decirle, oye, que voy a estar con el rey. Y los otros sus hijas, que eran pequeñitas, decían, uy, qué bien, pues pídele para la carta de los Reyes Magos, pídele esto, esto y esto y esto, creyéndose que eran los Reyes Magos el rey. O sea, para ellos hay más reyes y para mis hijas también. Bueno, le emplazamos, como decimos, a las redes sociales también, a Facebook, a Twitter, a YouTube y a Instagram. Ahí le informamos de lo que acontece prácticamente al minuto. Hasta mañana, buenas noches y que sean felices.